Hola, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Juliani Navarro Barba y junto con mis compañeras Yesimari Flores Mendivil, Karen Cano Están, Mariana Echeverry y Yael Chamorro Atencia somos estudiantes de la asignatura de Constitución Política y Democracia dictada por la profesora Kenia Villarreal en la Corporación Universitaria Americana, primer semestre, primer bloque. Hoy queremos compartirles nuestro análisis crítico sobre la obra literaria El crimen de Lord Arthur Savile, no sin antes mencionarles el contexto en el cual se desarrolló esta historia, el contexto en el cual fue escrita. Esta obra literaria fue escrita por Oscar Wilde. Oscar Wilde fue un escritor bastante polémico, controversial, pero también brillante. Y no solamente se caracterizó por su ingenio a la hora de escribir, sino que también lo caracterizó la ironía, el sarcasmo, el humor, la capacidad que él tenía para utilizar todos estos elementos para lanzar una crítica a la sociedad en la que le tocó vivir. Y estamos hablando de la sociedad victoriana que fue comprendida en el reinado de la reina Victoria. Durante la segunda mitad del siglo XIX, esta época o esta sociedad estaba enmarcada por los avances tecnológicos, pero también por los avances científicos, la confianza en la razón, el desarrollo de la industria, también por la consolidación del imperio británico y otros aspectos que lo hacían avanzar o progresar, pero que este progreso también creaba una brecha entre la alta sociedad y la clase obrera, y esto hacía que así como Oscar Wilde, otros escritores pues también lanzaran críticas a esta sociedad. Por otro lado, esta sociedad no solamente estaba enmarcada por estos avances tecnológicos y científicos, sino también por la moral. El énfasis en la moral, el énfasis en el estatus, en lo que ellos mostraban a otras personas, en el estricto cumplimiento de las normas, en las apariencias sociales. Y todo esto conllevó a que esta sociedad condenara públicamente actos que en privado estaban practicando. Y esto hizo que Oscar Wilde utilizara su capacidad de escribir, su arte para escribir, para criticar la hipocresía moral social. Es por eso que la obra del crimen de Lord Arthur se desarrolla en un ambiente compuesto por la alta sociedad y en ambientes, espacios dirigidos también por personas que tenían un nivel económico alto o una economía privilegiada o que tenían una buena posición en la sociedad, para mostrarnos cómo para muchas personas era más importante guardar las apariencias y parecer moralmente intachables antes de ser. Presento, mi nombre es Yael Chamorro Atencia, asignatura Constitución Política y Democracia. La historia del crimen de Lord Arturo se desarrolla en Londres a mediados de la época victorina, en espacios de la alta sociedad y de una privilegiada economía. En las primeras líneas de la obra describe una reunión muy elegante organizada por Lady Windermere. En esta reunión se encontraban personas muy importantes, pero había un invitado especial. Se trataba de Mr. Podias, un quiromántico que con su habilidad para leer la mano los tenía entretenidos a todos. Fue el centro de atracción. Mr. Podias revela el pasado y el futuro de cada invitado, incluyendo a Lord Arturo, un joven humilde que está pronto a casarse con su prometida Sybil Morton. Lord Arturo, insistente por participar en la actividad, el quiromántico toma su mano, descubriendo su trágico destino en privado. Arturo decide posponer su matrimonio para cumplir su destino. Preocupado, el joven empieza a buscar su víctima y se decide por su prima Lady Clementina, una anciana que se encontraba muy enferma. A pesar del intento de envenenamiento, termina muriendo por causas naturales. Primer intento fallido. Seguidamente, Lord Arturo decide que su tío, el Dean Chichester, sea su próximo objetivo, teniendo en cuenta su afinidad por los relojes, los cuales lo llevan a que este sea una gran oportunidad para cumplir su profecía. Sin embargo, a él darse cuenta
que era inútil lo llevaba a la desesperación. Arturo, confundido, no se daba por vencido. Alguien se cruzó en su camino. Era Mr. Podias, quien lo lanzó al Altamesis, produciendo su muerte. Finalmente, Lord Arturo cumplió su cometido. Más adelante, la obra nos muestra que Lord Arturo tiene su familia feliz, con una bonita familia. Se enteró por boca de Lady Windermere que aquel quiromántico no era más que un farsante hablando tonterías. Mi nombre es Yesimari Flores Mendivil, de la asignatura de Constitución y Democracia del 2025-2. Al momento de leer el texto realizamos una crítica en el cual nos enfocamos en uno de los aspectos de esta narración. Uno de los más importantes a considerar es la crítica a la doble moral de la época. Will, nuestro narrador, crea un personaje que, aunque es noble, educado y parece tener sentido común, acepta sin duda lo que le dice un quiromántico para su futuro y se convence de que debe llevar a cabo un asesinato para poder casarse tranquilamente. Esta lógica irracional revela cómo las normas sociales predominan sobre la verdadera ética, como nos lo hacen ver en esta narración, que el crimen es justificable si se comete por obligación. La historia también se burla de la ingenuidad de la clase alta frente a lo oculto o lo no científico. El quiromántico es un personaje que podemos ver que es claramente manipulador y nos revela en esta narración cómo algunas personas lograban ascender en la jerarquía social, aprovechando el interés de los ricos por lo místico o lo esotérico. Por supuesto, Lord Arthur, en lugar de rechazar algo tan irracional, lo considera inevitable, porque así lo predijo el destino, lo que nos pone en manifiesto la fragilidad del pensamiento lógico en esa sociedad. Will mantiene una ironía durante la narración. En ningún momento se nos presenta la historia como trágica o como un drama psicológico. Por el contrario, el relato tiene una ligereza casi cómica que potencia la crítica de cómo la alta sociedad es capaz de cometer actos atroces con elegancia, justificándolos mediante una moral distorsionada. La ironía se manifiesta en los pequeños detalles, como la meticulosa planificación del crimen, los fracasos y cómo el destino se burla del protagonista. La obra también toca el asunto del destino frente al libre albedrío. Lord Arthur cree que su vida está predestinada y que su única libertad es seguir lo que el destino le dice. Sin embargo, Will cuestiona esta creencia al demostrar que dejó de liberarlo, lo acepta y lo atrapa en una serie de decisiones absurdas. Es una crítica a la falta de responsabilidad personal cuando se apoya en creencias externas. Desde una perspectiva estética, el cuento nos refleja los ideales del esteticismo. Will emplea un lenguaje preciso, elegante y cargado de humor, evitando la moralidad explícita. La crítica se presenta como una condena directa, sino que queda implícita. Cada escena está cuidadosamente constituida para destacar lo ridículo de la situación, sin interrumpir el flujo narrativo. Es una crítica sutil, cuya efectividad radica precisamente en su sutileza. Finalmente, Will no solo pone en tela de juicio la moralidad de la clase alta, sino que también la lógica de cómo se dejan guiar por sus acciones al explorar la contradicción de cometer un crimen por honor, deber o destino. Y el autor no busca resolverla, sino dejarnos como lector una incomodidad ante su absurda normalización. Esto nos invita a cuestionar las creencias y valores que a menudo se aceptan sin pensar, revelando la irracionalidad de las normas sociales de la época. Buenas tardes, compañeros, me presento, mi nombre es Karen Cano. En el día de hoy voy a hablarles sobre la reflexión general del crimen de Lord Arthur. Les estaré leyendo un poquito sobre el escrito, el resumen de lo leído, lo entendido, pero también les voy a explicar mi punto de vista acerca de la lectura. El crimen de Lord Arthur no debe entenderse solo como un acto aislado, sino como una crítica de la obsesión humana por el destino. Al conocer la predicción de que cometería un asesinato, Arthur pierde su libertad interior. Ya no actúa según su voluntad, sino según lo que cree que está bien o está escrito para él.
De esta manera, su decisión de asesinar no nace del mal, no nace de un deseo, sino de una necesidad de cumplir con un futuro que todavía no existe. Lo absurdo de este crimen es que en lugar de liberar su conciencia, lo retrata como una víctima de su propia obsesión. Wilde nos muestra cómo una superstición puede tener más fuerza que la razón y cómo la moral se distorsiona cuando se justifica en nombre de la tranquilidad personal. Es decir, él automáticamente, por explicarlo así con mis palabras, automáticamente a él le leen su destino, todo cambió para él. O sea, él o su vida empezó a girar en torno de ese supuesto crimen que él tenía que cometer, que estaba en su destino. Y se olvidó de otras cosas que verdaderamente eran importantes, como era su compromiso. Pero lo más irónico de esto es que él pensó que al cometer ese crimen él sería libre, o él podría tener una vida feliz y tranquila con su futura esposa, y lo que hizo fue condenarse. En conclusión, el crimen de Lord Arthur refleja que el verdadero peligro no está en el destino, sino en la forma en que la interpretamos. Cuando alguien se obsesiona con cumplir lo que otros dicen que sucederá, termina siendo esclavo de sus miedos y perdiendo su capacidad de elegir libremente. Él pudo haber elegido otra cosa, él pudo haber hecho de su destino algo distinto, pero él, aparte de creer y de ya afirmar, asegurar que su destino era ser un asesino, cometer un asesinato, pensando incluso que al hacerlo, él podría seguir su vida y podría continuar con sus planes de matrimonio como si nada. Entonces, a ver, o sea, somos personas que estamos en la capacidad, o todos poseemos la capacidad de tener nuestro propio concepto, de armar nuestro propio concepto de vida según nuestras bases, según nuestros valores, según nuestros principios, nuestros conocimientos. Y en la vida siempre nos vamos a enfrentar, o pues no estamos exentos de enfrentarnos a este tipo de situaciones, incluso a otro tipo de situaciones donde de verdad debemos poner por encima de cualquier cosa nuestros principios, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de decidir. Somos personas conscientes, somos personas que podemos tomar decisiones ante cualquier situación y no actuar porque otra persona venga y nos diga, es que en tu destino está esto, sin ni siquiera saber si es verdad, sin ni siquiera tener la certeza de que sea así, solamente porque alguien vino y nos dijo. Entonces, es bastante cuestionable su actuar y la razón por la que actuó. Me presento, mi nombre es Mariana Echeverry Cárcamo, estudiante de la asignatura Constitución y Democracia, Bloque 1. Después de leer El crimen de Lord Arthur Savile de Oscar Wilde, aprendimos que la obra no es simplemente un relato de humor y ironía, sino también es una crítica profunda a la manipulación, a la superstición y a la falta de pensamiento crítico. En nuestra vida cotidiana, esto se relaciona con la manera en la que muchas veces dejamos que la opinión de los demás, las modas, las redes sociales o incluso los prejuicios influyan en nuestras decisiones. Como estudiantes y futuros profesionales,
Es un recordatorio de la importancia de pensar por nosotros mismos, analizar con criterio y no dejarnos llevar ciegamente por discursos persuasivos. Los tres aspectos claves que destacamos son el poder de la sugestión y la manipulación, el cómo una simple lectura de manos cambió la vida de Arthur y lo llevó a cometer actos impensados. La ironía moral del crimen necesario muestra cómo las justificaciones pueden cegarnos ante lo que realmente está bien o está mal. La crítica social de Wilde, su capacidad para exponer con humor e ingenio la hipocresía de la sociedad victoriana, pero que también podemos reconocer en nuestra realidad actual. En conclusión, este texto nos invita a ser más críticos, a reflexionar antes de actuar y a no dejar que ideas externas nos dominen. Esperamos que esta exposición haya aportado a la comprensión crítica de esta obra. Muchas gracias por su atención.